Buenas tardes, con mi compañera Antonia Dinamarca y Javiera Galvez responderemos a la cuestión: ¿cuáles son las formas jurídicas y las formas políticas de un Estado? Para comenzar, primero daremos un concepto de Estado. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida en comunidad de ciertos individuos en el marco de un territorio nacional. Pero antes de dar la clasificación de los estados, es necesario detenernos en dos conceptos: en forma de Estado y forma de gobierno. Por un lado, forma de Estado es la estructura del poder del cual el Estado es titular y a su distribución espacial. Y por otro lado, forma de gobierno es un ordenamiento político que se adopta, es decir, a la manera en la que se ejerce el poder y de cómo son designados sus gobernantes. Dentro de la forma de Estado encontramos el Estado unitario o simple. Esto se refiere a que hay solo un centro de poder y este es ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones. Las personas dentro de este Estado obedecen solo a una constitución y la administración abarca todo el territorio de la nación. La administración puede ser centralizada o descentralizada administrativamente. Esto quiere decir que es una forma que tiene el Estado de hacer más eficientemente su trabajo, otorgando atribuciones, patrimonio y responsabilidades propias a organismos sujetos indirectamente al poder central. Encontramos también el Estado federal. La actividad del Estado federal es objeto no solo de descentralización administrativa, sino que también de descentralización política. Esta forma de Estado reconoce a varias fuentes originarias de poder político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando de forma coordinada pero independiente de cada una. Existe además una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como principal, al cual están subordinados todos los demás. Al sistema federal lo sustentan dos principios, los cuales son la autonomía gubernativa administrativa y la participación a través de una Cámara Federal. Otra forma de Estado sería el Estado regional. El Estado regional es un Estado intermedio entre el federal y el unitario, o sea, busca compatibilizar la idea de unidad y de descentralización o autonomía política. Posee divisiones territoriales denominadas regiones. ¿Y cuál es la diferencia entre el Estado federal y el Estado regional? Es que en el Estado federal son los Estados federados quienes ceden parte de sus atribuciones a la federación. En cambio, en el Estado regional es el Estado central quien le cede atribuciones a las entidades subnacionales que la componen. En el artículo 3 de la Constitución Política de la República nos dice que el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Tenemos también las formas de gobierno políticas. Las formas políticas de gobierno son las diversas maneras típicas o modelos de organizarse y ejercerse el poder en un Estado. Hace referencia al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes y la manera en la que se estructura el poder político para ejercer sus autoridades en el Estado, coordinando a todas las instituciones que lo forman. A lo largo de la historia, se han dado varias clasificaciones de las formas de gobierno. Para Aristóteles existen las formas puras o perfectas, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, y las formas impuras o corruptas, que se contraponen de las formas perfectas, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Polibio define la forma de gobierno mixto o gobierno constitucional, que combina las tres formas puras o perfectas aristotélicas en un sistema de equilibrio de poderes, y que estarían representadas en las instituciones romanas, que son los cónsules, el senado y los comicios. Maquiavelo solo reconoce dos formas, en donde todos los estados o son repúblicas o son principados. Finalmente, Montesquieu modifica la clasificación aristotélica con la distinción entre monarquía, despotismo y república, y dentro de la república entre democracia y aristocracia. Actualmente se da lugar a una clasificación moderna de las formas de gobierno. En primer lugar encontramos al gobierno presidencialista. El gobierno o sistema presidencial es aquella forma institucional en que la Constitución política establece que el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República. Este concentra funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Al decir jefe de Estado nos referimos a quien representa
la unidad del Estado a nivel interno e internacional. Y con jefe de gobierno nos referimos a que es el responsable del gobierno de un Estado. Este sistema surgió en los Estados Unidos en 1787, cuya constitución creó el cargo de presidente, el cual no era elegido por el Congreso, sino que era elegido mediante votación. Chile es un ejemplo del gobierno presidencialista. La Constitución dedica su capítulo 4 al gobierno y en especial al presidente de la República. El artículo 24 dice: el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Dentro de sus características, el presidente de la República dispone de atribuciones colegislativas con el Congreso Nacional y con el Parlamento o Poder Legislativo. Estas atribuciones se encuentran contempladas en la Constitución Política. Los presidentes de la República ejercen por un periodo de tiempo determinado y no pueden ser removidos de su cargo como en el sistema parlamentario. Además, se da una división rígida del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial, y estos se controlan entre sí. En nuestro país, la Constitución Política de la República, en su artículo 26, establece que el presidente será elegido por votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Otra forma de gobierno moderna es el gobierno parlamentario, y con esto entendemos que es un sistema en que la elección del poder ejecutivo, o sea, del gobierno, emana del poder legislativo, el Congreso o Parlamento, y es por tanto que es políticamente responsable ante este. Se caracteriza por ser un régimen democrático, representativo, y hay una separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, encabezado por un primer ministro que colaboran en la gestión de gobierno. En este sistema existe un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Al primero lo conocemos como el primer ministro o canciller, y al segundo lo conocemos como presidente de la República o un rey. Estos carecen de facultades decisorias en el proceso político, aunque representan internacionalmente al Estado y también son un símbolo de unidad. Dentro de los gobiernos parlamentarios encontramos al gobierno parlamentario monárquico, que es un sistema que ocurre en los estados donde hay un rey, emperador o príncipe como jefe de Estado. Su permanencia en el cargo está determinada a partir de las normas de sucesión en el trono. Un ejemplo de esto sería España. Y por otro lado encontramos al gobierno parlamentario republicano. El jefe de Estado es un ciudadano que asume como presidente de la República por medio de una elección realizada en el Parlamento, y su permanencia en el cargo solo depende de un factor de tiempo. Finalmente, encontramos el gobierno semipresidencialista. Este gobierno es una modalidad de presidencialismo atenuado, puesto que no todos los regímenes pueden ser encuadrados perfectamente en una u otra categorización. Surgen históricamente en el siglo XX, en particular en la Europa continental, como por ejemplo la República Francesa, la República de Portugal y la República de Austria. Se caracteriza por tener un poder ejecutivo que reside en el presidente de la República, electo por sufragio universal, así como también por un primer ministro elegido por el Parlamento. Ambas figuras poseen igual autoridad dentro de las decisiones de gobierno. Esto se denomina ejecutivo dual. Podemos ver que el gobierno presidencial posee una preeminencia, el poder ejecutivo sobre el legislativo, y en el gobierno parlamentario vemos una preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. En las formas de gobierno, así como existen las formas de gobierno democráticas, que son las ya nombradas, también existen las no democráticas, que son el autoritarismo y el totalitarismo. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.